seguridad con J. Lewis Powell. Joe Powell es un consejero en administración muy solicitado como conferencista en asambleas de funcionarios ejecutivos en todo el país. Uno de los motivos de su popularidad en los círculos administrativos es su poder para sacar a las personas de sus maneras convencionales de pensar. Con su estilo heterodoxo, ingenioso, humorístico y lleno de sentido común, nos desafía a reexaminar las viejas ideas a la luz de la tecnología de hoy en día. En los próximos 20 minutos, Joe nos invitará a meditar en estas interrogantes. ¿Cuál es el verdadero valor de la experiencia en un mundo que cambia con rapidez? ¿Cuál es la verdadera medida de un buen administrador? ¿Y cuál es la verdadera seguridad? Joe Powell. Gracias. ¿Cuál es la verdadera seguridad? En un tiempo pensamos que era el poder, el tamaño, la organización. Por cierto que deseo presentarles a un amigo, Dino el dinosaurio. Él fue una de las criaturas más poderosas, dinámicas y bien organizadas del mundo durante varios miles de años. Solo que hay un detalle. Dino se extinguió. Tuvo un solo pequeño defectillo, que no era muy adaptable. En este mundo cambiante, el que no se adapta, desaparece. Nos acostumbramos a vivir en un mundo que no cambiaba tan deprisa. Durante decenas de millares de años, millones de años, el hombre podía decir tranquilamente, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que sube, porque sabíamos que era cierto. Pero si ahora usted sigue pensando así, más le vale suscribirse a otro periódico. Tenemos cientos de artefactos allá arriba. La mayoría habla inglés. Y ninguno de ellos bajará mientras no se le ordene que lo haga. Todo lo que sube debe caer, era una ley inmutable. Ahora es parte del folclore. Durante la vida de usted se ha modificado la ley de la gravedad. Desde el día que usted nació, está casado con el cambio. Tal vez no haya sido una boda formal, con escopeta vestida de blanco. Pero desde su nacimiento se decidió que tendría usted que convivir por el resto de su vida con el cambio. Hubo una época en que la seguridad consistía en seguir una rutina. Los seres humanos, incluyéndome a mí, encontrábamos una rutina agradable y cómoda. Y creíamos haber logrado la seguridad, pero ahora la rutina ya no ofrece seguridad. En este mundo cambiante, la rutina es lo más inseguro. En nuestros días, quien tiene mayor seguridad es la persona con mayor poder de adaptabilidad. Cuanto más rápido cambie el mundo, tanta mayor seguridad se podrá encontrar en la capacidad de adaptarse. ¿Quieren ver cómo aumenta el ritmo de progreso? Pensemos retrospectivamente. El hombre inventó la palanca. Y tuvieron que pasar 10 o 20.000 años para que la gente se acostumbrara a la innovación y decidiera inventar la rueda. El hombre aprendió a montar a caballo, pero le tomó 1000 años concebir la idea de usar riendas. El hecho de que el cambio sea una amenaza o que nos ofrezca seguridad depende de cómo reaccionemos ante él. Si le tenemos miedo, el cambio constante es una amenaza constante. Pero por otra parte, si pensamos que el cambio es una oportunidad, el cambio constante implica oportunidades sin fin. El cambio es como los cumpleaños. Cada año llega más pronto que el anterior. Alguien le preguntó una vez al siempre joven Maurice Chevalier si temía cumplir un año más. Dijo que tuvo miedo, hasta que pensó en la única alternativa, y después de estudiarla bien, decidió que convenía seguir cumpliendo años. Este es exactamente el dilema de usted y de su empresa. Si no acepta el cambio, tendrá que afrontar una sola alternativa. Es decir, que usted, como Dino el dinosaurio, va a desaparecer. Bien. Antes los cambios aparecían como por accidente.
cuando un genio encerrado en el desván lograba inventar algo. Pero las cosas ya no son así. El cambio no llega por casualidad. Hay más de 1 millón de personas que trabajan 8 horas cada día y cuya labor es producir el cambio. La investigación avanza tenazmente. Tenemos científicos, ingenieros, sociólogos, psicólogos que trabajan arduamente para cambiar el mundo. Ellos crean nuevos métodos, nuevos materiales, nuevas máquinas, nuevos productos, nuevos mercados, todo lo cual ofrece oportunidades infinitas a todos aquellos que avanzan al ritmo del progreso. Ahora bien, esta corriente de investigación no se realiza solo a niveles técnicos, sino en todas las disciplinas, en las ciencias sociales y sobre la motivación humana. Hace años, cuando solo se realizaban investigaciones tecnológicas, sus repercusiones sociales se consideraban simples subproductos. Se inventó el arranque automático, y esto puso a las damas al volante, y creó la necesidad de las defensas, y cambió los hábitos de compra en América. Pues bien, ahora no solo hacemos esos cambios tecnológicos, sino que también producimos modificaciones en el ámbito de las ciencias sociales. Habrá nuevos métodos de ventas, nuevos sistemas de supervisión y nuevos medios de mercadeo. De hecho, hay un término nuevo en administración. Lo llamamos el factor RC. ¿Cuál es su resistencia al cambio? ¿Lo teme o lo desea usted? ¿Alguna vez ha presentado una idea nueva ante un grupo esperando sus reacciones? Los pensadores negativos se ponen tan nerviosos como un nudista trepando una cerca de alambre de púas. Y acumulan todas las razones por las que no se podrá hacer. Los positivos, por el contrario, empiezan a pensar enseguida en la forma en que sí se podrá hacer. El obstáculo que parecía invencible para el pensador negativo se convierte en un escalón para el positivo que sigue avanzando y encuentra inmediatamente la solución. Bien, uno de nuestros problemas consiste en que no sabemos cómo se mide la experiencia. Una persona puede afirmar que tiene 15 años de experiencia. Y muchas veces eso significa solamente que ha permanecido en el mismo puesto durante 15 años. Hay una gran diferencia entre tener 15 años de experiencia y tener la experiencia de 1 año multiplicada por 15. La diferencia es la madurez. Por primera vez en la historia, el adulto puede determinar su propia edad. Se puede ser viejo a los 40 o ser joven a los 70, según nuestra forma de reaccionar ante el desafío del cambio. Nunca antes en la historia pudo una persona envejecer tan deprisa ni permanecer joven durante tanto tiempo. Conocemos personas jubiladas mentalmente a los 40, pero seguirán sus actividades durante otros 25 años. Por otra parte, de vez en cuando surge ese personaje fabuloso que es el veterano. No el anciano intransigente, sino el hombre de amplio criterio que sabe combinar la sabiduría de la edad con el vigor de la juventud. Ese individuo no tiene precio. Ahora que basta oprimir botones, lo que cuenta no es la edad ni la musculatura, sino la actitud mental. Ella determina la velocidad de nuestra marcha y si vamos a avanzar o a retroceder. Nunca antes se podía triunfar o fracasar tan pronto. Las personas que escucharon mi charla sobre el colapso del tiempo comprenden la gráfica del progreso del hombre a través de la historia. Empezamos con los cavernícolas y durante decenas de miles de años no se observa cambio en la gráfica hasta el año de 1830. En ese año sucedió algo tremendo. Se celebró una carrera entre un caballo y una locomotora de vapor. La máquina ganó y el hombre rompió la barrera de la avena.
Por primera vez en el mundo, un ser humano viajó más rápidamente que un caballo. Y la curva del progreso comenzó a subir. Si el aumento en 1830 fue de 10 centímetros, en 1945 ya era de 50. Y de 1945 a la fecha ya debe estar más alta que el monumento a Washington. Pero antes de que la dibujáramos, ya estaría obsoleta. Más tardaríamos en trazarla que ella en crecer. Nunca podríamos hacerlo tan rápidamente como ella crece. ¿Quieren tratar de dibujar esto? Consideren la diferencia en la era tecnológica en que vivieron el rey Salomón y George Washington. Vivieron con casi 3.000 años de distancia. Pero ambos conocieron el mismo tipo de fontanería: calefacción, alumbrado, esclavitud, transporte y comunicaciones. Pocos adelantos se produjeron entre la época del uno y la del otro, casi 3.000 años después. Solo en tiempos recientes surgen grandes cambios durante la vida de un individuo. Por esta desbandada de progreso, gran parte de la experiencia humana se ha vuelto obsoleta, y la que no es obsoleta pronto lo va a hacer. Es muy cierto que si hoy haces alguna cosa del mismo modo que antes, probablemente tu método ya esté obsoleto. Una de las cosas que debemos admitir es que la mayoría de los métodos actuales fueron diseñados para situaciones que ya no existen. Hoy existen métodos de fabricación, técnicas de ventas o de supervisión que fueron ideados para las condiciones que existían en épocas pasadas. Uno de los cambios vitales que han surgido en esta generación es que muchas cosas que se consideraban imposibles en el pasado ahora son factibles. Esta explosión tecnológica, la explosión de adelantos científicos, le ha dado al hombre un nuevo arsenal de recursos nunca antes conocidos. No solo son nuevos materiales, nuevos métodos y máquinas, sino también nuevos niveles de educación, así como de vida. Nuevas formas de pensar. Los que destacan en cualquier período de la historia son aquellos que tienen la suficiente inteligencia para comprender que su época es distinta de la anterior y que ya no están sujetos a las mismas limitaciones de otros tiempos. Uno de los grandes problemas del hombre actual es que su capacidad de hacer cosas ha dejado atrás a su imaginación. No puede meditar en sus acciones tan rápidamente como las realiza. Si quieren un ejemplo de esto, consideren que hace años uno de los sueños más fantásticos del hombre era un cuento de hadas árabe, la alfombra mágica. Comparemos ahora la alfombra mágica con la comodidad y eficiencia de un moderno jet. ¿Quién que no esté loco querría exponerse al viento y la lluvia? De cara a la nieve, sin azafatas, ni alimentos, ni cócteles. Ahora no nos parece un sueño muy ambicioso, sino más bien el sueño de un tonto con imaginación retrógrada. El avión moderno ha superado en mucho los sueños del hombre. Y el hombre puede superar sus sueños una y otra vez. Lo único que necesita es valor para romper con las limitaciones del pasado. Por eso, si ustedes quieren tener un ambiente en que las personas propongan ideas nuevas, deben crear en su organización una atmósfera que propicie el pensamiento creativo. Aquí debe haber una persona con una idea de $1 millón. Y lo más probable es que no la aproveche y la idea se pierda. Muchas ideas administrativas de $1 millón se desperdician debido sin duda a la inercia de muchos empleados que se consagran a la adoración de la vaca sagrada, de hacer las cosas como antes. Por otra parte, hay que añadir que muchos empleados que han tenido ideas estupendas
No han logrado conseguir nada, porque el supervisor, el capataz o el gerente de ventas estaba muy atareado en conservar su medalla al mérito del estancamiento y quería compartirla con todos. Una buena pregunta para cualquier administrador, y que sin duda debían plantearse a sí mismo todos los buenos directivos, es: ¿cuál es mi rendimiento administrativo? ¿Cuántos buenos elementos he producido? ¿Cuántas ideas nuevas he desarrollado? ¿Cuántos mercados he abierto? ¿Cuántas nuevas áreas de utilidad he creado? Estas son preguntas que cualquier administrador debe plantearse con sinceridad. La administración siempre ha sido un problema. Es difícil caminar en la cuerda floja entre el cambio y la estabilidad. La pregunta es: ¿cuánto cambio y qué tanta estabilidad? ¿Cuál es la mezcla ideal? El cambio sin control se vuelve el caos, pero la estabilidad sin control es el estancamiento. Y fue la tragedia de muchas empresas que ya no existen. Ustedes saben que para que una organización llegue a algún lugar, tiene que ser como las 4 ruedas de un automóvil. Todas deben marchar juntas. Los accionistas, la investigación, el mercadeo y la producción deben avanzar en la misma dirección general y a la misma velocidad. No se puede llegar a ningún lado si una rueda está frenada. Ustedes saben que la experiencia es muy curiosa. La experiencia es un instrumento. Tiene poco valor por sí misma. Su verdadero valor depende de la habilidad y la inteligencia de quien la posee. ¿Qué puede hacerse con ella? Un hombre puede usar su experiencia como un trampolín hacia el futuro, o puede emplearla como un espejo retrovisor para concentrar su atención en el pasado. Si la usa como un espejo retrovisor, le será tan valiosa como un paracaídas que se abriera al segundo rebote. La experiencia combinada en una organización puede ser una tremenda ventaja o una terrible y pesada carga. Depende de la forma en que la organización la maneje. Puede ser una fuerza para conquistar el futuro o una prisión que los mantenga atados al pasado. ¿Duda usted que la experiencia puede encarcelarlo? ¿Qué pasó con los constructores de carretas y diligencias? ¿Por qué no las transformaron en ferrocarriles? ¿Por qué ningún fabricante de seda pensó en el nylon? ¿Por qué ninguna compañía de telégrafos pensó en el teléfono? La experiencia para una organización es como 2 caballos que crecen en un corral. Cuando eran potrillos, trataban de saltar la cerca, pero descubrieron que no podían hacerlo. Para uno de los potros, estaba claro que jamás en su vida podía saltar la cerca. El otro potro tenía una actitud diferente. Estaba ansioso por crecer lo suficiente para saltar la cerca. Esa es la diferencia. ¿Saben? La invención del teléfono, por ejemplo, fue algo que el hombre no pudo entender al principio. Quisiera leerles un editorial que publicaron los periódicos de Nueva York en 1889. Se elogia a la policía de Nueva York por arrestar a un hombre que vendía acciones para la fabricación de un artículo fraudulento. He aquí el texto. Un hombre de unos 46 años de edad fue arrestado en Nueva York por tratar de engañar a personas ignorantes y supersticiosas, exhibiendo un artefacto que según él podía transmitir la voz humana a distancia, mediante alambres metálicos. Lo llama teléfono. Es un intento evidente de imitar la palabra telégrafo, y así ganar la confianza de quienes han sabido del éxito de este último instrumento. Las personas bien informadas saben que es imposible transmitir la voz por un alambre, y que si esto fuera posible, no tendría ninguna aplicación práctica. Mis antepasados tenían el mismo tipo de sentido común que el autor de este editorial, y también el mismo tipo de experiencia. Por esa razón afirmaron como él que el teléfono jamás funcionaría,
y por lo tanto nunca compraron acciones de la Telefónica. Sin duda, por el sentido común se afirmó que la Tierra era plana. El sentido común y la experiencia cambian con el tiempo. Ahora veamos si la educación cambia este punto de vista. Si el autor hubiera sido científico, ¿habría tenido fe en el teléfono? Bien, veamos este otro artículo. Se trata de una entrevista con uno de los científicos más destacados de América acerca de las posibilidades de un vuelo en aeroplano. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el hombre volara el 22 de octubre de 1903, el profesor Newcomb, uno de los más distinguidos científicos norteamericanos de la época, declaró: el que las aves vuelen no demuestra que el hombre también pueda volar. Imaginemos al orgulloso propietario de un aeroplano que surca los aires a varios cientos de metros por segundo. Solo la velocidad lo sostiene. ¿Cómo podrá detenerse? Una vez que disminuya la velocidad, empezará su caída. ¿Y cómo puede llegar a tierra sin que se destruya la maquinaria? Dudo mucho que aún el inventor más imaginativo haya encontrado alguna forma convincente de subsanar esta dificultad. 56 días después, los hermanos Wright volaron. Ellos tenían una enorme ventaja sobre el profesor. No sabían que volar era imposible. Les confieso que cada vez que escucho la tontería de que la necesidad es la madre de todos los inventos, me enfurezco. La necesidad tiene poco o nada que ver con la inventiva. Si la necesidad fuera la madre de la invención, los egipcios habrían inventado el bulldozer para construir las pirámides. Colón habría inventado el buque de vapor para venir a América. Los pigmeos serían los pioneros de las invenciones. Y todos los grandes inventos se producirían en los países más atrasados de la Tierra, donde la necesidad es más apremiante. Las fuentes de toda invención son la inteligencia y la insatisfacción. Cuando un hombre inteligente no está satisfecho de algo, hace cuanto puede por remediarlo. Thomas Edison dijo: muéstrenme un hombre satisfecho y les enseñaré un fracasado. Me enfurezco cuando los empresarios me dicen que quieren tener empleados satisfechos. Lo que este país necesita son empleados insatisfechos. Pero es preciso que su insatisfacción sea realmente constructiva. Qué bien conocemos los métodos obsoletos más modernos para hacer las cosas. Todo lo que se hace ahora tendrá que hacerse de otro modo, tendrá que hacerse mejor, y si usted no lo hace, su competidor lo hará. No podemos detener la marcha del progreso, no se puede detener el cambio, como no se puede volver a introducir la pasta dental en el tubo. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es el negocio de su compañía? Bien, si piensa usted seguir en los negocios durante algunos años, será mejor que entre al negocio de hacer cambios deliberadamente. No puede haber progreso sin cambio, ni tampoco seguridad sin progreso. La verdadera seguridad consiste en ser un hombre que progresa en una organización progresista.